Hermanos, no queremos desilusionarnos, pero si por el Evangelio derribamos falsas estructuras para que su verdad permanezca, gloria a Dios. Pero el Evangelio no es un tip para que le vaya bien en la vida y usted de ahí en adelante todo lo que haga le vaya bien. El Evangelio es para que nosotros podamos entender y conocer la realidad de Dios y desde ahí edificar, construir lo que el Señor nos ha dado a administrar. No es Dios trabajando para cumplir nuestros sueños, somos nosotros para que Él haga su voluntad a través de nosotros. Y en esa voluntad la disfrutamos y en esa voluntad también nos deleitamos, hermanos, porque Dios tiene planes, por eso dice la Escritura, no, Dios tiene planes mucho más altos, mucho más elevados que los nuestros. Por eso es tan necesario entender esto, ¿no? Que no se trata de qué es lo que yo haga o me porte de determinada manera o hable de determinada forma o cómo me vista, porque muchas veces es fácil adoptar formas. Hermanos, formas cualquiera puede adoptar. Entonces, bueno, si hablo de determinada manera, si me visto así, entonces como que ya me voy encaminando para ser un mejor cristiano. Y nos damos cuenta que cuando en primer lugar lo que adoptamos es formas, con el tiempo terminamos de desistir. Y decimos, no, pues a mí no me funcionó, pero yo hablo como habla el pastor, pero yo camino, me visto como se viste el pastor. ¿Por qué no me funciona? Porque nunca se trató una cuestión de formas en primer lugar. De hecho, el día de ayer nos compartía Paul la diferencia entre forma y esencia. Claro que las formas son necesarias, las estructuras son necesarias, pero no son una prisión o no son una fórmula para que todo nos salga exacto. ¿Qué es lo más importante? Es la esencia de Dios en nosotros. Tal vez con alguien no pudiéramos hablar igual, pero si tenemos el mismo espíritu, si tenemos al mismo Señor, hermanos, entonces sabemos que estamos construyendo juntos. Por eso, en primer lugar, no intente, le rogamos en el Señor, no intente en primer lugar, a ver, voy a hablar como los hermanos hablan raro, no les entiendo nada, pero voy a hablar así para que vean que yo también estoy creciendo. No, hermanos, claro, de hecho en los niños lo vemos de manera natural, no. El sinónimo de que un niño está creciendo es que ya no balbucea, sino que habla más claro. Claro que el lenguaje es una evidencia también de que alguien está madurando, pero por otro lado no podemos llegar a creer que porque adopte formas ya he madurado. Permita y disfrute los procesos del Señor que nos maduran y que nos van a llevar a expresarnos seguramente diferentes, pero en primer lugar no intentemos adoptar formas, sino seamos transformados por la esencia de este evangelio, seamos transformados por medio de su palabra. De lo contrario, en algún momento vamos a decir, a mí no me funciona eso el evangelio, hermanos, y no se trata que el evangelio no le funcionó. Se trata que en primer lugar tratamos de imitar las formas, pero nunca tomamos la esencia, que es la del evangelio, la que nos transforma. Claro, delante de esto, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, tengo su esencia, tengo este evangelio, tengo todo lo que el Señor me ha dado. Y un ciudadano del reino, como al igual que una persona que no conoce del Señor, déjeme decirle que también se va a enfrentar a problemas. Hermanos, el sol dice la palabra, ahí sí dice la palabra, sale sobre justos e injustos. ¿Qué es esto? Sino que problemas, hermanos, se van a enfrentar todos en esta vida. Y eso incluye a los hijos de Dios. Eso incluye también a usted y a mí. Pero por un lado tenemos la propuesta de la religión. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la oferta de la religión? Es siempre de alguna manera llevarte al cielo y dejar atrás todos los problemas, todos los conflictos que está pasando. Entonces la religión siempre apunta al cielo como un lugar al cual hemos de ir después de la muerte. Entonces estamos esperando todos y estamos casi que sobreviviendo para en el momento que el Señor, y ahí es meternos en temas de escatología, pero hemos estado aprendiendo, bueno, estamos esperando que el Señor regrese para que nos lleve y dejemos atrás todos los problemas. Hermanos, pero eso no fue el mensaje de Jesús. Si no, Jesús nunca hubiese dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no vino a presentarles una promesa para que salgan del mundo y se acaben todos sus problemas. De hecho, le animo a leer Juan 17, cuando el Señor Jesús les dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo ruego por ellos y no para que los quites del mundo, porque ellos van a permanecer ahí, sino para que los guardes del mal, para que ellos sean uno. Por eso es que la propuesta de la religión, que no puede solucionar nada, ¿qué es lo que intenta? Hay una promesa para tenernos siempre atados. Pórtate bien, haz esto, cumple esto para que te vayas al cielo. Entonces se acabarán todos tus problemas, se acabarán todas tus tribulaciones. Pero el Señor Jesús lo que nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
Y a pesar de que podamos tener problemas y a pesar que podamos tener dificultades, nuestra esperanza no está el día que nos vayamos de esta tierra y dejar atrás los conflictos, sino en qué? En poder ver toda la tierra lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Es por eso que la esperanza, su esperanza, mi esperanza, la esperanza de una comunidad, de una ciudad, de un país, no está en que un político solucione las cosas, no está por fuera de ellos. ¿Cuál es la esperanza según la palabra? Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Hermanos, esto es tan importante entenderlo porque creo que hemos repetido muchísimo esta porción de la Escritura, pero así también creo también a veces que no hemos podido llegar a entender la profundidad que hay en este verso tan corto. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Qué es lo que da esperanza a una comunidad, a una sociedad, un día en tinieblas, en desesperanza? Que llegue otro político de turno para que le dé esperanza y ahora sí cambie la línea ideológica de un país, ya pasó y seguimos igual en términos naturales. ¿Qué más entonces debe esperar un pueblo, una nación, una ciudad para tener esperanza? La Escritura lo dice, es Cristo en nosotros. ¿Y cuál es este nosotros? Cuando la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, entienda que lo único que trae esperanza es que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor en Guayaquil, en Ecuador, en las naciones de la tierra, eso es verdadera esperanza. El que puedan ver a Cristo, hermanos. Por eso que el mensaje del Evangelio siempre nos lleva a movilizarnos. Como usted, mire, una característica o evidencia que lo que usted tiene por delante es el Evangelio del Reino, es que nunca va a ser una invitación solamente para que usted se quede guardado. Siempre va a ser una invitación a que salga, a que se movilice, a que vaya, a que haga discípulos, a que predique el Evangelio. Una y otra vez va a ser esa siempre la invitación. Y esa es la esperanza que tiene una ciudad. El que puedan ver a Cristo, el que puedan ver a Cristo. Por eso es hermoso cuando vamos a la Aurora y las familias pueden ver al Señor. Cuando el equipo de Orlando con los que van al puente, que van a su vivienda, ¿cuál es esa esperanza? Que puedan ver a Cristo en las calles, las personas que están como sin esperanza, que no saben qué hacer. Y tantas veces nos hemos topado testimonios, personas que se iban a matar, personas que estaban a punto de robar, personas que iban a tomar otra decisión. ¿Cuál era esa esperanza? Poder ver a Cristo, poder verle a Él. Y eso es lo hermoso de este evangelio que hemos recibido, del reino del cual usted y yo pertenecemos, que no está fundamentado en una promesa, sino en una realidad. Es tan importante, el reino al cual usted y yo hemos recibido no está fundamentado. El fundamento de este reino no es una promesa, es una realidad. Y acompáñeme conmigo, porque acuérdense que estamos haciendo un resumen acerca de esta victoria, de este reino victorioso. Colosenses 2, versículo 15. Y se lo leo yo para avanzar un poco más rápido. Mire lo que dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mire, esto hablando de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es esto que despojó, desarmó a los poderes, a las autoridades? Y esto lo estudiamos hace algunas semanas atrás, no sé si lo recuerda. ¿Quién tenía el dominio de los reinos de este mundo antes de la cruz? ¿Quién lo tenía? Satanás. Satanás tenía el dominio. Los reinos de este mundo lo pertenecían a él. Es por eso que usted ve en Mateo 4. ¿Se acuerda cuando Satanás trata de tentar al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que Satanás le ofrece a Jesús? Entre una de ellas: si postrado me adorares, todos los reinos que ves aquí te los daré. Wow, Satanás le estaba diciendo eso a Jesús, es decir, los reinos de este mundo le pertenecían a él. Pero una vez efectuada la obra de la cruz, todos los reinos de este mundo fueron sujetados a Cristo. Todos los reinos le fueron sujetados a él y él fue puesto como cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Por eso esto de desarmar, de despojar a las tinieblas, de despojar a quienes tenían el dominio, es que los dejó sin esta autoridad legítima, porque el rey triunfó sobre todo, porque el rey es el que ahora gobierna. Él fue el que le quitó toda autoridad a aquel que la tenía. Es por eso, hermanos, que esto es tan importante para entender la bienaventuranza que estamos tratando. No hemos olvidado de eso.
Porque usted y yo, en primer lugar, no le arrebatamos ni le quitamos nada al diablo y no tenemos nada que quitarle. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Cristo. Por mucho tiempo hemos nosotros creído, ¿no? Que, a ver, vamos a, o cuando salimos a las calles, vamos a pisarle la cabeza al diablo. Hermanos, vamos a orar para arrebatarle las cosas. Hermano, arrebata tu bendición. Vamos a arrebatarle las cosas al diablo. Hermano, no hay nada que arrebatarle al diablo. No hay nada que quitarle a él. Porque todo, él fue, que dice la palabra, despojado, humillado, vencido y los exhibió públicamente. Es decir, para que todos vean que el rey fue el que venció. Es por eso, hermanos, que usted y yo no estamos en una guerra para quitarle nuestra herencia, nuestra bendición al diablo, porque él no tiene nada que darnos por naturaleza. Nada bueno él tiene que ofrecerle. Hermanos, no somos de los que luchamos para obtener una bendición. Y vamos a verlo ahora por la palabra. Mire lo que dice Efesios 1:22. Yo le digo, anótelo si quiere. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Pero nosotros seguimos luchando y te voy a quitar. Y lo que me quitaste me lo devolverás 100, 20, 50 veces. ¿Por qué? Por desconocer lo que la palabra dice. Por levantar guerras donde no había. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo como cabeza de todo, a la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Por eso, hermanos, usted y yo, y descansen en esto, usted no tiene que arrebatarle ninguna bendición o ninguna herencia al diablo o pelear por ellas, porque por naturaleza el diablo no tiene ninguna bendición, ninguna heredad, ni para usted ni para mí. ¿Qué quedaría por quitarle, arrebatarle? Si aquel que lo hizo, llevó a cabo la obra de la cruz, dijo, lo despojé, lo desarmé, le he quitado todo, para que ahora más bien los santos puedan entender esto. El diablo por naturaleza no posee ninguna bendición. Él no tiene nada retenido. Es decir, nosotros no tenemos que pelear por recibir una bendición más. No, es que voy a pelear porque él tiene mi matrimonio, él tiene mi casa, él tiene mi hijo. No, él no lo tiene, hermano. Él no lo tiene, él le fue quitado todo. Hace falta ahora a usted que está en luz, que tiene la verdad, pueda proclamar la victoria de Cristo sobre una situación de aquel que permanece en tiniebla. Y esa luz hará despojar toda tiniebla, todo engaño que puede alguien permanecer. Porque toda autoridad le fue dado al Hijo de Dios. Y esa autoridad es la que podemos expresar. Es muy diferente que haya una guerra de por medio para que alguien salga victorioso. Hemos repetido este ejemplo en ocasiones, ¿no? Digamos que estamos en una disputa, en una guerra por esa cámara que está ahí. Y Milton y yo nos vamos en guerra por la cámara. Seguramente Milton, que está más cerca, tiene más posibilidades de obtenerla que yo. En una guerra hay un botín de por medio. Y en una guerra hay la probabilidad de que cualquiera de las dos partes salga victorioso. Hermanos, este reino triunfó. Este reino se estableció. Este reino no tiene ninguna probabilidad de vencer, sino que venció. Venció. Por eso no es un reino en guerra. No es un reino en guerra contra el mundo. Es un reino victorioso que se expande, que se extiende con violencia a través de sus ciudadanos. Y violencia no es me voy a dar de puñetas con todo el mundo para que crea lo que yo estoy diciendo. Violencia tiene que ver precisamente con que cuando la autoridad que hay en Cristo la expresamos, todo lo que hay de engaño, todo lo que hay de tiniebla, simplemente retrocede. Simplemente se va, se retrocede por causa de la palabra. Por eso es necesario que los hijos de Dios, que quienes estamos congregándonos domingo a domingo, martes o los días de la semana en nuestra casa, en nuestra familia, podamos ver por el Espíritu cuál es nuestra realidad. Y eso es tan necesario entenderlo, porque también lo hemos repetido, que en Cristo hemos sido bendecidos. Entender esto por el Espíritu va a hacer que dejamos de librar guerras y ver al diablo por todas partes y empezar a ver a Cristo en todas partes. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y mire lo que dice el verso 14 y le pido que ponga toda su atención. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones.
Es decir, hasta aquí vemos que había una promesa de bendición para Abraham y que esta promesa, que dice, llegaría a todas las naciones o a todas las generaciones. Hasta ahí tiene una promesa. Ahora vaya conmigo o anótelo si quiere, Génesis 22, 17. Vamos a ver 3 versículos que nos van a permitir entender esto, que hemos sido bendecidos. Génesis 22, versículo 17. ¿Cuál era? Antes de avanzar deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Cuál era la promesa que Abraham tenía? Porque aquí está diciendo que había una promesa para Abraham. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que en Cristo serían bendecidas todas las generaciones. Y mire lo que dice en Génesis 22, 17. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Y verso 18. En tu simiente serán bendecidas todas las generaciones, todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste mi voz. ¿De qué simiente estaba hablando? ¿Cuál era esa simiente? Le está diciendo en tu simiente. ¿Cuál era la simiente? Sino Cristo, por el quien vendría. Acuérdese, el Cristo encarnado. ¿Cuál era la simiente? Cristo. Y mire luego lo que nos dice en cambio Efesios 1:3 y conecta toda la escritura. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Mire cómo vemos en la escritura perfectamente cómo queda completado este ciclo. Había una promesa para Abraham, que en él serían bendecidas todas las generaciones. El Señor le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las generaciones. Y luego vemos al apóstol Pablo ya no orando, diciéndole, ustedes serán bendecidos, sino que les ha dicho, ustedes han sido bendecidos con toda bendición. Hermanos, a la iglesia de Dios no le hace falta ninguna bendición. No le hace falta nada. Nos hace falta es que por el Espíritu llegáramos a ver la herencia, que por el Espíritu podamos ver lo que hemos recibido. Y eso es lo que el Padre nos revela. Si Dios entonces nos ha dado toda bendición por medio de Cristo, entonces ¿qué bendición? ¿Qué heredad queda por arrebatar? Ninguna. Más bien lo que nos queda es entender por el Espíritu que hemos sido bendecidos, que hemos recibido herencia en Cristo. Por eso esto es importante entender y regresamos a este versículo, ¿no? Para ir delimitándolo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Por herencia. Es que en el nuevo pacto, hermanos, la herencia no es algo por lo que luchamos, no es algo que tenemos que arrebatar, es algo que disfrutamos, es algo que administramos. Por eso la palabra dice, bienaventurados los mansos, no dice los guerreros. Y a veces nos hemos tomado, hemos sacado de la Escritura y descontextualizado, cuando habla la Escritura, no en Efesios, de la armadura de Dios o soldados, pero a veces nosotros hemos mentalizado esta palabra, no. Cuando el apóstol o quienes escribían las cartas en el Nuevo Testamento o las que están bajo el entendimiento del Nuevo Pacto, nosotros nos hemos mentalizado y hemos tenido una visión, no, que la iglesia es una iglesia de guerreros, que tiene que marchar para tener la victoria. No habla esa porción de la Escritura así, una iglesia de guerreros. No somos una iglesia en guerra, es una iglesia victoriosa. Si fuéramos una iglesia en guerra, el Señor, mire, sinónimo de que la iglesia venció, es que aquel que venció le dice, siéntate a mi diestra. Y no solo a él, sino que dice, y nosotros nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales. Por eso esta enseñanza de que somos una iglesia en guerra, que estamos en guerra, que tenemos que marchar, se desarma. Porque sinónimo que alguien, si estuviéramos en guerra, le hubiese dicho, quédense delante del mundo y peleen. Le dijo al hijo, siéntate a mi diestra. Y el hijo, nos dice en él, y nos sentó juntamente con él en lugares celestiales. Es gobierno, es autoridad, es victoria. Eso es lo importante de entender la Escritura. Por eso es que la Escritura dice esto, bienaventurados los mansos. No dice los guerreros, no dice los luchones. Ahora, por pacto. Ahí le dio un tuétano. Es que sí, hoy en día tenemos tanto en base a esto. Abunda esto, no. Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que conseguirlo. Y es verdad, ese mensaje es atractivo, pero muchas veces lo que ese mensaje hace es disfrazar el orgullo de las personas. Lo que muchas veces ese mensaje hace disfrazar es un orgullo en el corazón.
Entonces, claro, cuando yo consigo algo, yo lo conseguí con el sudor de mi frente, o yo me lo merezco, hermanos. Si hablamos por el merecimiento, no somos merecedores de nada, pero su gracia nos hace acreedores de todo lo que Cristo obtuvo en la cruz. Es lo hermoso de este evangelio, que si bien siendo merecedores de nada, el Padre nos dio todo en Cristo. Delante de esto, hermanos, no tenemos nada de que nosotros jactarnos. Claro, pero nosotros podemos ver, pero en la Escritura dice de aquellos que guerrearon, de aquellos que lucharon, de aquellos que mataron gigantes. Claro, pero es necesario entender el pacto en el cual estaban. Israel dentro de Israel entra a la tierra prometida. Tenemos la historia de Josué, ¿no? Y la herencia, cuando van a conquistar el territorio. Entonces, si Israel entra a la tierra prometida y administrar esa tierra, ¿qué tenía que ver? La administración de la tierra por pacto tenía que ver con enfrentar gigantes. Tenía que ver con enfrentar gigantes a quien debían vencer. ¿Para qué? Para poseer y administrar la herencia. Pero cuando llevamos esta enseñanza a la cruz en el nuevo pacto, cambia el escenario de la lucha. Cambia el escenario de la lucha. Hoy nuestra herencia, hermanos, no tiene que ver con matar gigantes. Tiene que ver con permanecer en luz. Hermanos, no hay gigantes que... Es verdad, ¿no? A veces tratamos de adoptar las historias bíblicas para llevarlos a nuestro contexto. Entonces, eso que tienes por delante es un gigante que tienes que cortar la cabeza. Hermano, no hay gigantes que tenga que derribar. O por otro lado decimos, y ya vamos a verlo por la Escritura, porque por pacto la herencia, lo que tenían que hacer ellos, sí era matar gigantes. O por otro lado nosotros decimos, bueno hermano, vamos a tener que subir a un monte alto para desde ahí orar, para que desde ahí el Señor nos escuche. Hermano, no hay un monte más alto que usted y yo podamos subir que aquel monte que fue nuestro Señor Jesucristo, donde salió victorioso. Eso es hermoso. En una enseñanza había este pastor que nos decía, mire, el último monte que alguien debía subir, Cristo subió, el monte del Calvario. Y desde ese monte se ejecutó una victoria, no un continuará. Es por eso que usted y yo no tenemos que subir un monte para estar más cerca de Dios, para tener mayor autoridad, ni tenemos que derribar gigantes para obtener algo. Debemos más bien por la Escritura entender que nuestra herencia hoy en día no consiste, o nuestra lucha no consiste en derribar gigantes o en subir a montes altos, consiste en permanecer en luz. Porque si permanecemos en luz, vamos a poder ver lo que tenemos. Vamos a poder ver, disfrutar y administrar. Por eso hoy nuestra herencia no tiene que ver con matar gigantes, sino estar en luz. Hermano, desarticule la idea de que usted tiene por delante que matar a 1000 gigantes o cuáles son los gigantes que el mundo le presenta. Antes bien empecemos a ver la victoria de aquel que venció todo gigante, todo obstáculo. ¿Para qué? Para que por medio de la luz entendamos que Él nos ha hecho participantes de esta victoria. Porque por mucho tiempo hemos sido distraídos justamente en llevar la guerra a otro lugar. Por mucho tiempo hemos sido distraídos en levantar guerras para obtener algo más, cuando nuestro trabajo después de la cruz está en permanecer en luz para dar fruto. Y sí que hay una lucha también. Mire, tanto los guerreros en el antiguo pacto como nosotros hay una lucha. Pero ¿cuál es la lucha ahora? La lucha ya no tiene que ver con matar gigantes, sino que tiene que ver con una lucha en la mente. Hay una lucha que tiene que ver entre lo temporal y lo eterno, entre lo que ven mis ojos naturales y entre lo que he visto en mi espíritu, entre permanecer en luz y la oferta del mundo. Claro que hay una lucha, pero el escenario es diferente. Ya no lucho para matar gigantes, ya no lucho para obtener la victoria, sino para permanecer en mi realidad, para permanecer. Y en esa permanencia experimento fruto. Esa es la lucha en la cual hoy está por delante. Y hermanos, para vencer no es necesario ni un grito de guerra, ni una tocada de shofar, ni darle 7 vueltas a un lugar, hermanos, porque la victoria no está en nada de esto, sino que por el Espíritu nos sea alumbrado la victoria eterna de la cruz. Por eso decíamos, muchas veces adoptamos las formas, ¿no? Y vamos a ver qué hicieron en las Escrituras, a ver los antiguos para ver cómo vencieron. Pero hermanos, ni la tocada del shofar, ni las 7 vueltas a un muro fue lo que produjo que ellos tengan la victoria, sino la obediencia. La fidelidad a la voz de Dios. Y a veces estamos en eso, no, pero no me resulta. Pero yo oré como oró el pastor. Tal vez ya no toca el shofar, pero ya canté las canciones que cantan en la congregación. ¿Por qué no pasa nada? Porque no es una cuestión de imitación, es una cuestión de fidelidad, de obediencia a la voz del Señor.
Con eso tiene que ver la administración hoy de nuestra herencia. Con eso tiene que ver lo que hoy el Señor nos ha entregado a nosotros. Por eso no se trata de adoptar, decíamos al inicio, y decíamos, no son malas las formas. Formas pueden haber muchísimas, diferentes. Tal vez alguien al otro lado evangelice diferente como usted y no se va a horrorizar. No, tiene que ver con la esencia. Tiene que ver precisamente con cuál es la sustancia de lo cual expresamos. Y ahora acompáñeme porque vamos entrando a esta recta final. Efesios 1, versículo 18. Efesios 1, versículo 18. Usted puede ver en la Escritura, y quiero enfatizar en eso, porque usted puede ver en la Escritura muchas veces muchas victorias en el pueblo de Dios después de que ejecutó algo. Y nuevamente, la victoria no estaba en las formas en primer lugar, sino en la obediencia, la fidelidad a la voz del Señor. Y hoy en día sigue siendo igual. La obediencia a su voz, a su palabra, aquel que triunfó, aquel que despojó públicamente al enemigo. Por eso es que las oraciones apostólicas, ustedes no ven en las oraciones apostólicas que los apóstoles oren por una bendición más. No oren voy a orar para que venzan a los enemigos, para que corten cabeza. Una y otra vez la oración se repite para que vean, para que entiendan, renueven su entendimiento, que se abran los ojos de su entendimiento para que puedan ver. Efesios 1, versículo 18. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Mire, hablando de esperanza, pido que sean iluminados los ojos del corazón. Otras versiones dice los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan la esperanza a la que Él los ha llamado. Nuevamente, ¿dónde está la esperanza de una ciudad, de un país, de una comunidad? ¿Por fuera o la esperanza está por dentro? Por eso le dice que vean. No le dice que vean qué es lo que está por venir, que vean. Hermano, la propuesta de la religión siempre está que su esperanza y la mía esté en que algo pase, esté que algo venga. Nuestra esperanza no está en que algo venga, está en aquel que nos habita, es aquel que está dentro de nosotros. Y avanzamos, mire, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Qué interesante, ¿no? Porque no habla de que la herencia está por fuera. No habla que la herencia está que estamos por obtenerla después de una lucha más, después de una última guerra, después de un último esfuerzo. ¿Entre quién está la herencia? Entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y nuevamente, y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y esa era la oración del apóstol Pablo. No era para que ellos vencieran un gigante más, no era para que ellos vencieran a demonios, no era para que ellos de alguna manera sean librados de sus perseguidores o destruyan a sus enemigos. La oración del apóstol Pablo se sintetizó en esto, para que ellos vean. Y usted luego ve también este ejemplo impresionante en Reyes, me parece que está, no estoy seguro, la historia de Eliseo con su siervo Giesi. Es impresionante, porque cuando el siervo de Eliseo tuvo temor cuando vio el ejército que los estaba sitiando, que los había venido a cazar, a perseguir, ¿qué fue lo que hizo Eliseo en ese momento? Pudo haber nuevamente orado para que otra vez descienda fuego, los elimine a todos, pero ¿cuál fue la oración de él? Abre sus ojos para que vean. Y enseguida el siervo vio que muchos más eran los que estaban con ellos. Sigue siendo nuestra oración para que podamos ver, que sean iluminados los ojos del entendimiento. Y por causa de esto, ¿para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas gloriosas de su herencia en los santos. Y nuevamente le repito, hermanos, ¿dónde está entonces la herencia de Dios? En los santos. ¿Y por qué hemos perseguido siempre? Vamos a pelear por nuestra herencia, vamos a luchar por obtener una herencia. Lo que tú quieres entonces lo vas a ver y lo vas a conseguir, ahí está tu herencia, persíguela. Y ora hasta que te la entregue.
La herencia ya está entre los santos. Por eso es necesario que los santos podamos ver por el Espíritu aquello que hemos recibido. Esa es la realidad de este reino. La herencia no está por fuera. La herencia no es un golpe de suerte. La herencia está en los santos, en los hijos de Dios. Y esta herencia no se obtiene por guerra, sino más bien por rendición. Esta herencia no es el fruto de nuestra lucha. No se obtiene por una guerra más. No es lucha por tu bendición o por tu herencia, sino más bien es por rendición. Los mansos. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es la herencia. ¿Qué es esto más bien de por rendición? Es aquellos más bien que han dejado de pelear, es aquellos más bien que han dejado de intentarlos en sus propias fuerzas o quienes dejaron de confiar en sus propias capacidades. Y es verdad que esto creo que pudiera a todos golpearnos, porque casi siempre hemos sido de alguna manera adoctrinados que tenemos que pelear hasta que la consigamos. Y esto no está hablando de ninguna manera de ser holgazanes o de ser dejados, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, si algo nos manda esforzarnos la Escritura es esfuérzate en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios en nosotros es suficiente para que llevemos a cabo todo el buen propósito de Dios. Y en eso veamos ver toda bendición expresada. Por eso, lejos de ser un mensaje que nos lleva a cruzarnos de brazos a no hacer nada. Es necesario eso entonces. ¿Quiénes son los que han recibido esta herencia? ¿Quiénes reciben? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que han dejado de pelear, los que han dejado de intentarlo en sus propias capacidades. Aquellos que ya lo intentaron todo para de alguna manera ser algo o ser alguien que mal hemos creído que por hacer somos alguien, sino aquellos que entendemos que primeramente somos y desde ahí administramos lo que el Señor nos ha dado. Que nunca está nuestra identidad en lo que hacemos, sino en lo que el Señor ha dicho que nosotros somos. Entonces decíamos, esto, hermanos, no es una visión derrotista por la vida, sino todo lo contrario. Es que podamos entender que separados de Dios, nada podemos hacer. Pero, hay un pero hermoso, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es glorioso, porque esos separados de Dios nada puede hacer. Es lo que me lleva a entender una sola cosa. Dependencia total del Señor, dependencia total de Él. Es saber, es reconocernos que separados de Él nada podemos hacer, pero todo lo podemos hacer en Él. Y todo lo podemos en Él no es la licencia, entonces me voy a lanzar a hacer todas las cosas porque al cabo Él me va a fortalecer. No, somos fortalecidos por causa de su voluntad, por causa de permanecer en Él. Si permanecemos en Él, entonces aunque veamos tribulaciones, dificultades por delante, hermano, su fortaleza nos permitirá expresar, avanzar en el buen propósito. Eso es lo hermoso de permanecer en Él. Y cobra sentido, ¿no? La Escritura cuando diga el débil, fuerte soy. Claro, aquel que se reconoce, ¿qué es eso? Sino dependencia del Señor en todo tiempo. No solo en el momento de dificultad, sino en todo el tiempo. En todo el tiempo nos reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer. Y esa es la vida de un crucificado. Esa es la vida, no, la vida de un crucificado no es alguien con la cabeza hacia abajo, que no puede nada por la vida, que ya así me tocó vivir. No, la vida de un crucificado es más bien aquel que ha entendido que no hay nada que pueda hacer en su propia fuerza, que está incapacitado, que ni sus manos ni sus pies tienen la capacidad para hacer algo, pero que la vida en cambio del resucitado que habita dentro de mí, todo lo puede hacer. Esa es la vida de un crucificado, que deja de intentarlo en su fuerza, pero sabe que aquel que le habita tiene el poder suficiente para llevar a cabo, para expresar el propósito del Señor. Por eso la herencia en el nuevo pacto no es mi lucha ganada, es más bien mi gozo en el Señor. Es más bien mi gozo en el Señor. Colosenses 1, versículo 12. Mire lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Con gozo, dando gracias al Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. No dice con guerra, no dice con grito de guerra, no dice con lucha. ¿Qué dice? Con gozo. Con gozo nos hizo aptos para participar de esta herencia, porque de nuevo, la herencia no es el fruto de lo que yo hago para obtener mi victoria, yo y mi casa. Con gozo, porque ahora entiendo que aquel que me dio la victoria justamente venció y ahora yo puedo disfrutar y administrar lo que él ha obtenido.
con gozo. Ya no tenemos que guerrear, ya no es mi grito de guerra. En el nuevo pacto, la administración de nuestra herencia es con gozo y acción de gracias. Pero algunos, ¿no es cierto?, hablando por fuera de aquí, muchas veces preferimos es la guerra, preferimos estar en conflicto. Y eso es el fruto de una naturaleza antigua, de una naturaleza caída que siempre quiere estar guerreando, que siempre quiere estar en guerra, que siempre quiere perseguir algo más en su propia capacidad. Y a esto le llamamos justamente, muchas veces es orgullo disfrazado. No, es que yo lo voy a obtener. Muchas veces tiene que ver con orgullo. Al hombre carnal le atraen las guerras porque esa es la motivación, decíamos, de la naturaleza caída. Sin embargo, el fundamento para la administración de nuestra herencia es entender y aceptar aquello que Cristo hizo. Es por eso que la cruz cambió el orden para poseer la herencia. Cambió el orden para nosotros poseer la herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Con toda seguridad, en el antiguo pacto, hermanos, los mansos habrían quedado descalificados para conseguir. ¿Qué necesitaban en un antiguo pacto? ¿Quiénes iban a conseguir la herencia? Los guerreros, los fuertes. Pero hermanos, en este pacto no son ni los más fuertes ni los más guerreros, sino más bien los mansos. Los mansos, los que reconocieron que aquel que venció en el nuevo pacto son aptos para poseer esta tierra, que es nuestra herencia, no los guerreros, sino los mansos. Y decíamos, tanto los guerreros como los mansos van a estar en una constante lucha. La diferencia es el escenario de la lucha. Eso sí, es diferente el escenario. Esta lucha entre las dos leyes, la ley del espíritu, la ley de la carne. La mansedumbre, y finalizamos con eso, mire, la mansedumbre no es el resultado de la disciplina de la carne, sino el fruto de una vida en el espíritu. Por eso, si es que acaso usted dice, no, pero a mí me cuesta ser manso porque así es mi carácter, porque usted no me conoce, pero yo saliendo de aquí. Pero la mansedumbre no es el esfuerzo por ser una mejor persona, es el fruto de una vida en el espíritu. Es que el espíritu me gobierne. Ahí podemos ver una persona mansa, cuando entendemos que la capacidad para participar de nuestra herencia no viene de los esfuerzos personales, sino de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿A dónde lo llevó esa humildad, esa mansedumbre al Señor? ¿Sabe qué? A la cruz. Miren, ¿a dónde lo llevó la mansedumbre? A la cruz, derechito. Pero en esa obediencia hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, así también esa misma mansedumbre, esa misma obediencia lo llevó a que Él ahora sea glorificado. La misma mansedumbre, hermanos. Y por eso, y ahí vemos, cobra sentido lo que leíamos en Juan 17, ¿no? Cuando Él habla, yo he sido glorificado, Padre, y ahora oro por ellos también, no para que salgan del mundo, sino para que sean uno en perfecta unidad. Hermanos, la mansedumbre y la herencia que hemos recibido no tendrá que ver con algo más que hagamos para recibirlo, con un grito más, sino que por el Espíritu, con este espíritu de mansedumbre, de entendernos dependientes de Él, de entender y conocer su obra, es que vamos a poder disfrutar la herencia que hemos recibido. Vamos a poder entender que verdaderamente podemos tener en Él paz, gozo en nuestro espíritu, justicia, todo aquello que el mundo clama, todo aquello que el mundo está clamando, hace que no tiene paz, que no tiene gozo, que no hay justicia. Hermanos, es perfectamente disfrutable en los hijos de Dios, en aquellos que por mansedumbre han entendido que nuestra herencia no está por fuera, sino que está en Él. Y desde Él podemos disfrutar esta realidad. Así que ¿le parece si se pone de pie y podemos orar también en este tiempo? Y seguramente, y nunca es nuestra intención de que de alguna manera usted desbarate todo lo que ha creído hasta ahora. Siempre es nuestra intención de por la palabra sí, que toda estructura que impide el paso de la luz se desbarate. Eso sí creemos que produce la palabra. A todos la palabra nos sacude, nos desbarata, saca estructura, pero creemos que son tiempos hermosos. Usted puede decir, no, ¿cómo? Claro, cuando nuestra mirada está puesta en lo temporal, y nuevamente eso no nos hace dejar de ver, pero nos hace ver nuestra realidad en Cristo para entender nuestra administración aquí en la tierra, para entender, Señor,
¿qué de lo que administro? Y de hecho es todo, necesita expresar la luz de Cristo, necesita expresar esta realidad. Creemos con todo nuestro corazón que este evangelio glorioso, que este evangelio victorioso está avanzando. Y decía hace poco el pastor, alguien que le preguntaba, lejos está de ser que solo unos cuantos hablamos este mensaje. Hermanos, este evangelio se está hablando en todo el mundo. Usted quiere una evidencia hermosa de que aguardamos la segunda venida de Cristo. No es que está pasando catástrofes en el mundo, es que el evangelio del reino está siendo predicado en todo el mundo. Esa es nuestra mayor evidencia, que el Señor viene a reinar juntamente con su iglesia. Así que oramos en ese sentido, hermanos, y nos unimos en oración todos. Padre, queremos ver, Señor, es nuestra oración de poder ver, es nuestra oración, Padre amado, no solo entender un mensaje, no solo llevarnos una palabra más, sino que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento y permitiéndonos disfrutar verdaderamente de tu herencia, Señor. Si acaso hasta ahora hemos vivido como sin herencia, como si no lo tuviéramos, permítenos ver, Señor. Solamente si podemos ver, vamos a poder disfrutar tu realidad aquí en la tierra, Señor. Porque tu voluntad nunca fue, Señor, el día que nos vayamos, acabarán las cosas. Siempre fue, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, Señor. Y creemos que podemos ver en nuestro país, creemos que podemos ver en Ecuador, Señor, tu voluntad siendo expresada a través de tus hijos, Señor. Permítenos, Señor, los próximos días de nuestra vida, estar no solo en lugares, pero entender que desde los lugares que estemos, podemos expresar la realidad de este reino, Señor. Gente que se prepara, gente que camina, Señor, no para levantar sus propios reinos, sino para expresar tu reino en la tierra, Señor. Y creemos que podemos ver en Ecuador, más que días mejores, es tu buena voluntad en esta tierra, Señor, a través de tus hijos, Señor. Que la iglesia, que tu reino no es conmovido, pero tu reino, Señor, desplaza toda tiniebla, todo caos, toda ignorancia, Señor, toda anarquía que quiere ser sembrada en la mente y en los corazones de las personas. Oramos por sabiduría, por entendimiento en los que hoy gobiernan, Señor, Ecuador. Padre, rodéalos de gente que testifique de ti, que puedan conocerte, que podamos también ir, Señor, a esos lugares y que podamos expresar tu sabiduría, tu gracia, tu poder. Gracias, Señor, por el lugar donde estamos. Gracias por nuestro país, Señor. Amamos Ecuador, amamos nuestro país, Señor, y amamos lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Padre, porque tú eres glorificado en tu iglesia, Señor, y creemos que en ti son benditas todas las generaciones y todas las naciones de la tierra, Padre, porque tu iglesia está en la tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén.